Cuando Dios elige a un hombre, no solo lo prepara, sino que lo capacita con poder divino, dones sobrenaturales y una unción que trasciende los límites humanos. Uno de esos hombres, cuya trayectoria es un testimonio de la autoridad divina, es el reverendo Chris Oyakhilome. Nació el 7 de diciembre de 1963, en la ciudad de Edo, Nigeria. Chris vino al mundo en una familia profundamente espiritual. Su padre, el anciano Oyakhilome, fue uno de los pioneros de la Iglesia Asambleas de Dios en el país. Desde su infancia, estuvo rodeado de un ambiente de fe sólida, donde el cristianismo no era solo una práctica religiosa, sino la razón misma de la existencia. Desde muy temprano, Chris fue marcado por un llamado divino. A los 9 años, a diferencia de muchos que simplemente seguían la fe heredada de sus padres, él tuvo una experiencia transformadora con Cristo. Se dice que fue a esta edad cuando entregó su vida a Cristo de una manera única, no solo porque sus padres eran cristianos, sino porque algo en lo profundo de su corazón le decía que debía servir a Dios de una manera especial. Ese momento, aparentemente simple, se convertiría en el punto de partida para una travesía que cambiaría la vida de miles de personas alrededor del mundo. Durante su adolescencia, aún en la escuela secundaria, comenzó a destacarse no solo por su inteligencia, sino por su ardiente fe. Era raro encontrar un joven con la intensidad espiritual que él demostraba. Se dedicaba a los estudios, pero su verdadera pasión estaba en la palabra de Dios y en llevar el mensaje de Cristo a los demás. Se dice que a medida que crecía, su nombre se convirtió en una referencia entre sus amigos y compañeros, no solo por su comportamiento ejemplar, sino por su valentía para predicar el Evangelio en un tiempo y espacio donde pocos jóvenes se atrevían a levantarse públicamente por Cristo. El año de 1981 fue un hito en su vida. Durante sus estudios en la Universidad del Estado de Bendel, hoy Universidad Ambrose Ali, Chris tuvo una experiencia sobrenatural que cambiaría su vida para siempre. Se dice que en una tranquila noche mientras oraba y buscaba la dirección de Dios, escuchó claramente la voz del Señor hablándole en su corazón. Lleva mi presencia divina a las personas y naciones del mundo. Este mensaje no fue simplemente una palabra, sino una dirección clara y un compromiso divino que no podía ignorar. Era un mandato celestial, algo que no dejaría espacio para la duda o la vacilación. Desde ese momento, la vida de Chris Oyakhilome tomó un giro inesperado, pero profundamente revelador. Sintió un ardor, un fuego espiritual que lo consumía por dentro, una pasión que lo llevaría a entregarse por completo al ministerio. A diferencia de muchos jóvenes que seguían la carrera académica con entusiasmo, Chris tomó una decisión inusual. Trabajó voluntariamente en una librería cristiana, el Faith Miracle Center, bajo el ministerio del arzobispo Bensabida-Josa, uno de los hombres más influyentes del movimiento pentecostal africano. Mientras muchos de sus amigos se centraban en seguir carreras prometedoras, Chris sabía que su vida tenía un propósito diferente. No solo se dedicaba al ministerio, sino que estaba ganando experiencia directa con uno de los más grandes hombres de Dios de su tiempo, aprendiendo valiosas lecciones sobre el poder de Dios y cómo llevar el Evangelio de manera eficaz. Se dice que fue en esta etapa de su vida cuando realmente se preparó para lo que estaba por venir. Con el tiempo, completó sus estudios en arquitectura, pero siempre dejó claro que eso era solo un plan B. Su verdadera obsesión era el Evangelio. Sabía que Dios había puesto en él un llamado que superaba cualquier ambición personal o material. Mientras muchos se conformaban con la estabilidad que la carrera de arquitecto podía ofrecer, Chris estaba comprometido en ganar almas y cumplir el mandato divino. Esta dedicación sería la base de lo que se convertiría en uno de los más grandes movimientos cristianos del mundo. La audacia espiritual de Chris Oyakhilome fue algo que comenzó a destacarse pronto en sus primeros años universitarios. Se hizo conocido no solo entre sus compañeros de clase, sino también entre otros estudiantes y líderes cristianos de la región, como el hermano Christian. En un mundo donde muchos jóvenes se distraían con los placeres de la vida universitaria, él estaba consumido por un ardiente deseo de ver la obra de Dios manifestarse de manera poderosa. Su sed de oración y su búsqueda incesante de la presencia de Dios eran inconfundibles. Era común que durante sus días de universidad, Chris desapareciera por horas para orar en el campo. Buscaba la presencia de Dios en momentos de soledad, lejos de cualquier distracción. Se dice que oraba en el Espíritu con tal intensidad, que parecía que el mismo cielo descendía sobre él. En muchas de esas oraciones estaba tan inmerso en el Espíritu Santo,
que en una ocasión un cazador local, al escucharle orar en lenguas y gemir profundamente, casi disparó sobre él pensando que estaba oyendo el sonido de un animal salvaje. Este episodio revela la intensidad y la profundidad de su experiencia con Dios, algo que nadie a su alrededor podía ignorar. Mientras oraba fervorosamente, algo extraordinario comenzó a suceder. Las manifestaciones de los dones espirituales comenzaron a hacerse evidentes y la lluvia congregación a su alrededor comenzó a notar que ese hermano Christian no era como los demás líderes de grupos estudiantiles. No solo estaba predicando o enseñando la palabra, sino que vivía una experiencia sobrenatural. Los milagros comenzaron a ocurrir a su alrededor y la energía espiritual en torno a su vida era inconfundible. Una de las primeras manifestaciones de poder ocurrió en un culto en el que estaba enseñando a sus compañeros. Durante la enseñanza, Chris se detuvo abruptamente, miró a la multitud y dijo: «Si eres sordo de un oído, levántate». Con audacia colocó sus dedos en los oídos de una persona y ordenó: «Ordeno que los espíritus de sordera salgan en el nombre de Jesús». Para asombro de todos, los presentes comenzaron a caer como si fueran alcanzados por un rayo. Y cuando se levantaron, estaban completamente curados, escuchando perfectamente. Este episodio se convirtió en un hito en su vida, demostrando a todos a su alrededor que no solo era un estudiante con buenas intenciones, sino un hombre elegido por Dios para realizar obras poderosas. Este milagro fue solo el comienzo. Desde ese momento, la palabra de Chris Oyakhilome se difundió rápidamente, y los testimonios de sanidad y restauración comenzaron a tomar forma no solo en la universidad, sino también en varias aldeas alrededor de Edo. Él no se detuvo ahí. La oración, la predicación poderosa y la audacia para desafiar los poderes de las tinieblas se convirtieron en las marcas de su vida y ministerio. Había sido comisionado por Dios para llevar su presencia a cada rincón de la tierra, y para ello, sabía que se cumpliría a través de la fe que poseía. Al final de sus años universitarios, Chris Oyakhilome ya había sembrado las semillas de lo que sería un movimiento global. Fundó el ministerio Youth for Christ. Aunque al principio era un grupo estudiantil, rápidamente creció a algo mucho más grande. Este movimiento sería el precursor del ministerio Christ Embassy, una iglesia y ministerio que más tarde se convertiría en uno de los más grandes e influyentes del mundo cristiano. La audacia con la que comenzó su caminar y las manifestaciones sobrenaturales que lo siguieron dejaron claro: algo grande estaba por venir. La jornada de Chris Oyakhilome apenas comenzaba, y el mundo sería impactado de una manera que nadie podría imaginar. Con la fundación del ministerio Youth for Christ, aún en sus tiempos universitarios, Chris Oyakhilome ya estaba dando los primeros pasos para cumplir el llamado divino que había recibido. Sin embargo, a diferencia de muchos que se habrían conformado con el éxito local, él sentía que el plan de Dios para su vida iba mucho más allá de las fronteras de Nigeria. La obediencia y la audacia que lo caracterizaban en su jornada espiritual lo llevarían a tomar decisiones que desafiarían las expectativas de muchos, pero que al final serían fundamentales para la expansión global del Evangelio. Poco después de graduarse, en lugar de seguir el camino tradicional de un arquitecto de éxito, Chris utilizó sus recursos y habilidades para invertir en el ministerio. Abrió una pequeña empresa, pero las ganancias obtenidas no se destinaron a su confort personal, como autos o bienes materiales. Por el contrario, utilizó ese dinero para organizar cruzadas evangelísticas en las pequeñas aldeas del antiguo estado de Vendel. Se dice que este acto de generosidad y dedicación al Evangelio fue solo el comienzo de una serie de decisiones audaces que verían forma a su futuro. Él no buscaba riqueza ni fama, sino la expansión del reino de Dios. La verdadera transformación en su trayectoria ocurrió en 1987, cuando, después de escuchar la dirección clara de Dios, Chris fundó la iglesia Christ Embassy. Fue un paso audaz para un hombre joven que, a pesar de ya tener algo de influencia en su ciudad natal, sabía que para cumplir su misión global necesitaba expandir sus horizontes y obedecer al comando de Dios que lo guiaba a nuevos territorios. La audacia se manifestó aún más claramente cuando en 1991 decidió mudarse a Lagos, la capital de Nigeria.
Muchas veces, los líderes emergentes dudan en mudarse a una gran ciudad ya saturada de iglesias y ministerios. Esa era la mentalidad de Criso cuando recibió el mandato divino. Se dice que él resistió este cambio, creyendo que Lagos ya estaba repleta de megaiglesias y que no habría espacio para su ministerio. Pero Dios le dijo: «Ve, si me obedeces, tu ministerio florecerá en Lagos y tu nombre será mencionado entre otras megaiglesias». Sin dudarlo, tomó la decisión y se mudó a Lagos con solo un puñado de personas en su congregación. La audacia de obedecer a Dios, sin saber exactamente lo que el futuro le depararía, fue un factor crucial que abrió las puertas para lo que se convertiría en un movimiento cristiano global. En Lagos, el ministerio de Criso rápidamente se destacó por su predicación dinámica, envolvente y, sobre todo, llena de autoridad espiritual. La congregación creció rápidamente y las manifestaciones del poder de Dios comenzaron a multiplicarse. Los milagros y sanaciones comenzaron a ser testigos regulares en sus reuniones. Pero el mayor impacto que Criso causó no fue solo a través de los signos y maravillas, sino también por la audacia con la que se lanzó a nuevas formas de alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio. La audacia de Criso Aquilomi se extendía más allá de las iglesias físicas. Fue uno de los primeros ministros en reconocer el potencial de los medios de comunicación para difundir el mensaje de Cristo. En 1995, fundó Love World Publishing Ministry y publicó su primer libro Recreating Your World, que rápidamente se convirtió en un bestseller. Pero fue con el lanzamiento de Rhapsody of Realities en 2001 cuando realmente cambió las reglas del juego. Este devocional diario, distribuido a millones de personas en todo el mundo, se convirtió en una herramienta poderosa para edificar y enseñar a los creyentes de todos los rincones del planeta. Además, la audacia de Criso al usar los medios de comunicación no terminó ahí. Invirtió fuertemente en la creación de su propia red de televisión, lo que culminó con la fundación de Love World TV en 2002, que pronto se convirtió en un nombre familiar en la televisión nigeriana y más allá. Esta red de 24 horas dedicada al Evangelio permitió que el ministerio de Criso llegara a millones de personas, conectando a seguidores de todas partes del mundo con sus mensajes de fe, sanación y salvación. Se dice que cuando inició este proyecto, muchos lo consideraron demasiado audaz, pero él vio la televisión como una herramienta que podría alcanzar los corazones de millones, especialmente en una era en la que los medios de comunicación masiva tenían un poder enorme. Con el éxito de Love World TV, amplió su visión más allá de Nigeria, llevando su mensaje a otros continentes. En 2003, Criso fundó la primera red cristiana de 24 horas en África, marcando una revolución en la forma en la que se transmitiría el Evangelio. La audacia de su visión tecnológica fue uno de los pilares para la expansión global del ministerio, alcanzando a una audiencia internacional que incluye personas en todos los rincones del planeta. Sus campañas como Reach Out, que involucraban la distribución masiva de Rhapsody of Realities, consolidaron su posición como uno de los más grandes líderes religiosos del siglo XXI. La audacia de Criso Aquilomi no se limitaba solo a su innovación en los medios de comunicación, sino que también se manifestaba en las dificultades y desafíos que enfrentaba. Como todo líder de gran influencia, enfrentó oposición, ya fuera por los medios que a menudo intentaban desacreditar su ministerio, o por los ataques de adversarios que veían su éxito como una amenaza. Un ejemplo de ello ocurrió en 2004, cuando la Comisión Nacional de Radiodifusión de Nigeria prohibió la transmisión de programas de milagros en la televisión local, un intento de silenciar el impacto de su mensaje. Sin embargo, la resistencia de Criso fue inquebrantable. Se dice que utilizó esta situación como un trampolín para llevar su mensaje aún más lejos, expandiendo su red de televisión a nivel mundial y estableciendo una base sólida fuera de Nigeria. El impacto global de su ministerio fue inmenso, con más de 3.500 iglesias plantadas en más de 100 países alrededor del mundo. Su ministerio, Love World Nation, se convirtió en un verdadero movimiento global, y su audacia para expandir fronteras geográficas y culturales para alcanzar a diferentes pueblos fue un testimonio de su fe inquebrantable en Dios. Con la visión de alcanzar a cada persona en su mundo y en su lengua, Criso trabajó incansablemente para difundir el Evangelio y tocar vidas en lugares donde el cristianismo aún era poco conocido.
A pesar de las innumerables adversidades, como la oposición a su predicación y las controversias en torno a declaraciones públicas, como en el caso de las alegaciones sobre el COVID-19 en 2020, Criso nunca retrocedió. Su firme convicción de que estaba cumpliendo un llamado divino fue lo que siempre lo sostuvo. No temía levantarse en contra de los sistemas del mundo, exponiendo lo que veía como las agendas del anticristo, que buscaban controlar mentes y corazones a través de los medios, el gobierno y el entretenimiento. Su audacia al hablar la verdad, aunque esto le costara críticas severas, lo hizo aún más respetado por sus seguidores, quienes veían en él una voz intransigente de la verdad de Dios. El reverendo Criso Aquilomi es, sin duda, una figura de audacia, fe y convicción. No solo transformó su vida, sino que también tocó a millones de personas alrededor del mundo, llevando el mensaje de Cristo a personas de diferentes culturas y orígenes. Su ministerio, que comenzó con una sola semilla plantada en el corazón de un joven lleno de fe, se ha convertido en un movimiento global, y su visión, que desafía los límites y expande constantemente el alcance de la palabra de Dios, es un testimonio de su fe inquebrantable en Dios. Su vida es un ejemplo de cómo la audacia para obedecer al llamado divino puede romper barreras y hacer historia. A través de su fervorosa oración, el uso innovador de los medios y la audacia para enfrentar desafíos, Criso Aquilomi ha establecido un legado que continuará influyendo en generaciones. Ha probado una vez más que con Dios nada es imposible y que la fe inquebrantable puede transformar el mundo. Su historia es un ejemplo claro de cómo la obediencia a la voz divina puede no solo cambiar una vida, sino también alterar el curso de la historia en un alcance global. Al final, Criso Aquilomi no solo cumplió su misión en Nigeria, sino que se convirtió en una figura internacional, demostrando que los límites del Evangelio no conocen fronteras. Hoy su ministerio sigue creciendo y su legado sigue tocando corazones, impactando vidas y cambiando el destino de miles de personas que, al igual que él, han encontrado su llamado divino y audaz en el servicio a Dios. A través de su vida podemos ver cómo la fe, la obediencia y la valentía para desafiar las expectativas del mundo pueden dar lugar a un movimiento que transforme vidas y lleve la esperanza a todos los rincones del planeta. Este ministerio, que comenzó con una sola semilla plantada en el corazón de un joven lleno de fe, se ha convertido en un legado eterno que continuará tocando generaciones por venir. La vida de Criso Aquilomi demuestra que cuando uno se entrega completamente a Dios, no hay límites para lo que se puede lograr. A través de su visión y su fe, ha dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia cristiana global.